¿Alguna vez te has sentido frustrado por no saber cómo hablarle a Jesús? ¿Te ha pasado que oras, horas y horas, pero no sientes que Él responda? ¿Te has preguntado si tus palabras realmente llegan al cielo o si solo estás hablando contigo mismo? Hay creyentes que llevan años en el Evangelio, pero sienten que hablar con Cristo es como hablar al viento. Otros repiten frases aprendidas, fórmulas, versículos, y aún así sienten que no hay conexión, que no hay respuesta, que no hay relación. ¿Cómo puede ser que digamos que tenemos una relación con Dios si no hablamos con Él como se habla con alguien que se ama? Pero, ¿y si te dijera que para hablar con Cristo y que Él te escuche, no se trata de recitar grandes versículos ni usar un lenguaje bonito? ¿Y si te dijera que Jesús no está esperando oraciones perfectas, sino corazones sinceros? En Jeremías 33:3 el Señor dijo: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dijo, recita con elegancia. No dijo, habla como un experto en teología. Dijo, clama. Clama como clama un niño cuando tiene hambre. Como clama un corazón cuando ya no puede más. Como clama un alma cuando extraña a su padre. Hoy hablar con Cristo puede dejar de ser un rito para convertirse en tu mayor refugio. Hoy, si decides aprender a hablarle con verdad, con humildad, con honestidad, todo puede cambiar. Porque cuando Cristo oye tu voz, algo se mueve en el cielo. El problema es que muchos han convertido la oración en una obligación, en una rutina vacía. Le hablan como si fuera un juez al que hay que convencer, o como un ser lejano que solo responde en emergencias. Y eso endurece el alma, porque el corazón no fue diseñado para hablar desde la frialdad. Fue creado para hablar con ternura, con libertad, con amor. Y si no entiendes eso, terminarás viendo la oración como un deber, no como un deleite. Y cuando lo ves así, dejas de hacerlo. Y cuando dejas de hablar con Él, empiezas a hablar contigo mismo. Y cuando solo te hablas a ti, empiezas a perderte. Pero hubo un hombre en la Biblia que nos enseñó, sin saberlo, el arte más hermoso: hablar con Dios como con un amigo. Él no tenía grandes palabras, no era perfecto. Cayó, falló, lloró, pero cada vez que hablaba con Dios lo hacía con el alma. Aún en sus errores, en sus vergüenzas, en sus noches oscuras, él sabía que podía hablar con el Señor, y eso lo salvó de caer en la desesperación total. Su nombre era David, el salmista, el guerrero, el pecador que se arrepintió, el hombre que decía cosas como: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Salmo 30. Ese no era un discurso ensayado, era un clamor real, era una conversación con Dios que nacía del alma. Y eso, amado hermano, es lo que Cristo está esperando de ti. No busca adornos, busca verdad, no quiere un guión, quiere tu sinceridad. Porque hablar con Cristo no es algo místico reservado para los más espirituales, es un derecho de hijo. Es un puente que se construye con cada palabra, con cada silencio, con cada suspiro. Él no te pide elocuencia, Él te pide tiempo, no te exige perfección. Solo quiere que vengas tal como eres, con tus palabras torpes, con tu voz cansada, con tu mente distraída, porque Él sabe que si te presentas con un corazón dispuesto, Él se encargará del resto. Pero la pregunta es, ¿qué te impide hablar con Cristo cada día? ¿El miedo, la culpa, el cansancio, el orgullo? ¿O simplemente has creído la mentira de que no tienes tiempo? Sabes que tienen en común todas esas razones que te alejan de tu verdadera fuente. Y un cristiano desconectado es un creyente vulnerable, porque cuando no hablas con Jesús, empiezas a escuchar otras voces, y cuando esas voces se hacen más fuertes, te confunden, te enfrían, te apagan. Por eso este mensaje no es una enseñanza más, es un llamado urgente, porque el que no habla con Cristo cada día se empieza a morir por dentro, se vuelve mecánico, religioso, rutinario, se aleja de la ternura, se endurece y lo más peligroso, se acostumbra. Y cuando te acostumbras a no hablar con Jesús, lo que antes era comunión se convierte en tradición. Y la tradición sin relación solo deja vacío. Antes de continuar, como ya es costumbre, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este. Y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido hablar con Cristo cada día, aunque sea en silencio, aunque no sepa cómo, pero con el corazón abierto. No subestimes el poder de escribirlo. Es una declaración.
Es un acto de fe. Es una forma de decirle al cielo: estoy listo para volver a hablar contigo. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, alguien que está batallando con su fe, alguien que ha dejado de orar, alguien que siente que ya no puede hablar con Dios, comparte este video con esa persona. Puede ser tu gesto el que encienda de nuevo la comunicación entre un hijo y su padre. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado, y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza. La mayoría de las personas cree que hablar con Cristo es una actividad que depende de la perfección espiritual, como si solo aquellos que oran bien, con palabras bonitas y tiempos largos, tuvieran el derecho de ser escuchados. Pero lo que muchos no saben es que Cristo jamás ha dejado de oír, incluso cuando tú dejaste de hablar, incluso cuando tus oraciones eran un murmullo, incluso cuando pensaste que ya no sabías cómo orar, porque hablar con Jesús no es un acto religioso, es un vínculo vivo. Y ese vínculo, aunque tú lo descuides, Él lo guarda. Cuando una madre duerme profundamente, puede no escuchar ruidos externos, pero si su bebé hace un leve gemido, ella se despierta. Así es Cristo contigo. Él no está esperando grandes discursos. Él está atento al menor suspiro de tu alma. Ese pensamiento que no dijiste en voz alta, esa lágrima que no pudiste contener, esa angustia que no supiste expresar, todo eso lo oye, porque Él no necesita tus palabras exactas, solo necesita tu corazón sincero. El problema es que nos han enseñado a relacionarnos con Dios como si fuera un juez al que hay que convencer o un jefe al que hay que impresionar. Entonces convertimos la oración en una actuación y, sin darnos cuenta, dejamos de hablar con Él para empezar a recitar frente a Él. Le llevamos listas, frases hechas, peticiones robóticas, y nos olvidamos de algo esencial. Jesús no quiere una presentación, quiere una conversación real, íntima, frágil, que puede incluir llanto, silencio, enojo, alegría, duda y esperanza, porque así es como se habla en una relación de verdad. Recuerda cuando Marta y María perdieron a su hermano Lázaro. Ambas dijeron exactamente la misma frase a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús respondió diferente a cada una. A Marta le dio una enseñanza profunda. A María, en cambio, la acompañó en su llanto. ¿Por qué? Porque Jesús no responde a frases, responde a corazones. No se fija en lo que dices, sino en cómo se lo dices. Él escucha más allá de tus palabras. Escucha tus intenciones, tus temores, tus emociones. Porque hablar con Cristo no es simplemente orar, es desnudarse delante de quien ya te conoce y aún así te ama. ¿Sabías que puedes hablar con Cristo incluso cuando no tienes palabras? Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que hay momentos donde tu espíritu clama aunque tu boca esté cerrada, y esos clamores que tú ni entiendes llegan al corazón de Dios. A veces lo más poderoso no es lo que dices, sino lo que sientes mientras intentas decirlo. Porque Jesús entiende tus lágrimas, tus pausas, tus suspiros. Él no necesita traducción. Él es experto en corazones rotos. Y ahí está el gran milagro, que Cristo no solo te oye cuando oras bien, te oye incluso cuando oras mal. Porque la oración no es una fórmula que debes perfeccionar, es un puente que debes cruzar. Y si lo cruzas con miedo, con vergüenza, con confusión, aún así Él está del otro lado esperando que llegues. Porque no se trata de ti, se trata de Él, de su gracia, de su paciencia, de su amor eterno. Ahora, cuando entiendes eso, cambia completamente tu manera de acercarte a Él. Ya no te enfocas en hacerlo bien, te enfocas en hacerlo real. Ya no repites lo que otros oran, hablas desde lo que tú vives. Ya no te esfuerzas por sonar espiritual, te esfuerzas por ser honesto. Porque Jesús no está impresionado por tus palabras, está conmovido por tu verdad. Y cuando hablas con verdad, empiezas a descubrir algo que transforma tu fe. Cristo también quiere hablar contigo. No solo quiere que tú le hables, Él quiere responderte, quiere instruirte, guiarte, corregirte, afirmarte, susurrarte. Pero si tú solo hablas y no escuchas, estás perdiéndote la mejor parte de la conversación, porque la oración es un diálogo, no un monólogo. No es solo tú hablando sin parar, es también saber quedarte en silencio, esperar, discernir,
preguntar y escuchar. ¿Te ha pasado que cuando terminas de orar te levantas igual que como comenzaste? Tal vez no fue porque no oraste bien, tal vez fue porque no te detuviste a escuchar. Porque orar sin esperar respuesta es como marcar un número de teléfono y colgar antes de que contesten. Tienes que aprender a quedarte, a hacer pausas, a dejar espacio para que su voz responda. Y cuando lo haces, empiezas a experimentar algo que no se puede explicar con palabras, la certeza de que Él está ahí. Y esa certeza te cambia, no porque todo se resuelva al instante, sino porque sabes que no estás solo. Sabes que tus palabras no cayeron al vacío. Sabes que tu alma fue escuchada, y esa convicción sostiene más que cualquier respuesta inmediata. Porque el verdadero poder de hablar con Cristo no está en obtener lo que pides, está en ser transformado mientras hablas con Él. Hablar con Cristo cada día es la práctica más poderosa que un creyente puede desarrollar, no solo porque fortalece tu fe, sino porque transforma tu forma de pensar, tu manera de reaccionar ante las pruebas y sobre todo tu identidad como hijo de Dios. Cuando hablas con Él de forma sincera, diaria, íntima, tu alma se alinea con su voluntad y tus pensamientos comienzan a ordenarse desde lo eterno, no desde lo emocional. Y es aquí donde muchos se quedan estancados porque oran desde el miedo, desde la ansiedad, desde el apuro. Hablan con Cristo como quien busca una salida urgente, no una relación profunda. Pero Dios no se conecta con la desesperación vacía, sino con el corazón rendido. El que ora solo para que algo cambie afuera muchas veces se frustra, pero el que ora para transformarse adentro siempre recibe respuesta. Porque orar no es manipular a Dios, es entregarse a Él. Mira lo que Jesús enseñó sobre la oración en Mateo 6, 7, 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Te das cuenta? Jesús te está diciendo que no tienes que impresionar al Padre, ni convencerlo, ni recitarle todo lo que necesitas. Él ya lo sabe. No, lo que busca es que te acerques con verdad, con dependencia, con confianza, no para informarle, sino para transformarte en su presencia. Entonces, ¿por qué hablar con Él si Él ya lo sabe todo? Porque cuando hablas tú te vacías, tú te sinceras, tú sueltas lo que pesa, y Él te llena de lo que realmente necesitas. La oración no es para que Dios entienda tus problemas, es para que tú comprendas su propósito. Es en la oración donde Dios alinea tus motivaciones, donde corrige tu enfoque, donde te recuerda quién eres y sobre todo quién es Él. Porque el que habla con Cristo a diario no se confunde fácilmente, no se deja arrastrar por emociones pasajeras, no vive guiado por la opinión de los demás, vive de rodillas, pero camina con firmeza. Ahora bien, también hay otro enemigo silencioso que ha bloqueado muchas conversaciones con Cristo: la culpa. Hay creyentes que dejaron de orar no porque no quisieran, sino porque se sienten indignos, cometieron errores, se enfriaron, se alejaron, y ahora sienten que ya no pueden acercarse, como si Dios los hubiera borrado de su lista de hijos, como si sus palabras no tuvieran ya valor. Pero déjame recordarte algo: el único que quiere que tú dejes de hablar con Cristo por culpa es Satanás. Él es el acusador. Él quiere que vivas pensando que ya no tienes derecho a acercarte, que tus pecados te descalificaron, que tu silencio pasado te ha desconectado para siempre. Pero eso es mentira. Cristo no está esperando que vengas con un historial limpio, está esperando que vengas con un corazón arrepentido, porque mientras tú sientes vergüenza, Él sigue sintiendo amor. Fíjate en el hijo pródigo, no volvió a casa con seguridad, volvió roto, sucio, con un discurso ensayado, lleno de culpa, pero ni siquiera alcanzó a terminarlo porque su padre lo interrumpió con un abrazo. Así es Cristo contigo. Él no necesita tu discurso, necesita tu decisión. No quiere que le expliques por qué te alejaste, quiere que le muestres que quieres regresar. Y cuando eso pasa, la comunicación se restablece de inmediato, no porque tú seas perfecto, sino porque su amor nunca dejó de buscarte. Por eso, aunque hayan pasado días, semanas o años en los que no has hablado con Él como deberías, no necesitas hacer nada raro para volver. Solo abre tu boca, solo inclina tu corazón, solo di: Señor, estoy aquí, y verás como su presencia no tarda en hacerse real, porque el cielo nunca cierra el canal de comunicación. Somos nosotros los que nos desconectamos, pero hoy puedes volver a conectarte.
Hoy puedes volver a hablar y volver a oír. Y aquí quiero hacerte una recomendación espiritual, práctica y profunda. No empieces el día sin hablar con Cristo. Así como no sales de casa sin ponerte los zapatos, no salgas de casa sin ponerte en comunión, porque el día puede ser incierto. Pero si hablaste con Él antes, tu alma estará en paz. No importa si tienes 5 minutos o 1 hora, lo que importa es que no te vayas sin Él. Porque el que habla con Cristo temprano camina con dirección el resto del día, y al terminar el día vuelve a hablar, no para recitar una oración dormida, sino para entregarle tu cansancio, tus luchas, tus pensamientos. Háblale de lo que hiciste bien, de lo que te salió mal, de lo que aún no entiendes. Dale gracias por lo bueno y pídele consuelo por lo difícil, porque Cristo quiere ser parte de tus días, no solo de tus domingos. Quiere caminar contigo, reír contigo, llorar contigo, enseñarte en medio de tu rutina, pero eso solo sucede cuando abres la boca y también el alma. Hablar con Cristo es el acto más sencillo y al mismo tiempo más profundo que puedes practicar como hijo de Dios. No requiere recursos, solo intención, no exige rituales, solo sinceridad, no depende de tu estado de ánimo, sino de tu convicción. Y si haces de eso un hábito diario, tu vida no volverá a ser la misma. Porque el que habla con Cristo cada día no se pierde, no se apaga, no se olvida de quién es. Ahora que has comprendido que Él siempre ha estado escuchando, que su oído nunca se cerró y que tu voz aún tiene valor en el cielo, déjame llevarte al siguiente paso. Porque si quieres aprender a hablar con Cristo con más profundidad, también necesitas descubrir cómo escucharle cuando Él te responde. Hablar con Cristo es maravilloso, pero aprender a escucharlo es lo que realmente transforma el alma. Muchos creyentes oran todos los días, pero viven confundidos, ansiosos, sin dirección. ¿Por qué? Porque oran, pero no escuchan. Piden, pero no esperan. Hablan con Dios, pero no lo dejan hablarles. Y la consecuencia de una oración sin escucha es una fe vacía. Porque cuando solo tú hablas, corres unilateral, donde solo expresas tus necesidades, pero no recibes instrucciones. Cristo no solo es un refugio donde puedes descargar tus emociones, también es un maestro que quiere darte dirección, corrección, sabiduría, advertencias y consuelo. Su voz no es una recompensa para los más espirituales. Su voz es una promesa para todo aquel que lo ama. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él no dijo algunas ovejas ni las ovejas más santas. Dijo mis ovejas. Si tú eres hijo, si tú le perteneces, tienes la capacidad espiritual de oírle. Pero esa capacidad se ejercita, se cultiva, se despierta con intencionalidad. La razón por la que muchos no oyen la voz de Cristo no es porque Él no hable, es porque no saben cómo callarse por dentro. Sus mentes están llenas de ruido, sus emociones dominadas por la ansiedad, sus pensamientos corren a 1000 por hora. Y para escuchar a Cristo, necesitas aprender a bajar el volumen del mundo, porque Él no grita, Él susurra. Y ese susurro solo se distingue en el silencio del alma, el mismo silencio que muchos temen porque les obliga a enfrentar lo que hay dentro. ¿Te has dado cuenta que a veces, justo cuando quieres orar en silencio, es cuando más pensamientos te invaden? Recuerdos, pendientes, culpas, distracciones. Eso no es casualidad, es resistencia espiritual. Porque el enemigo sabe que si logras entrar en comunión profunda con Jesús, ya no serás manipulable, ni débil, ni confundido. Por eso te bombardea con ruido. Pero tú tienes autoridad para hacer callar esas voces, no con esfuerzo humano, sino con dominio espiritual. Y ese dominio se fortalece cada vez que decides quedarte un poco más en la presencia, cada vez que eliges esperar, aunque no escuches nada, porque escuchar a Cristo requiere paciencia, y la paciencia es la señal de que confías en que Él hablará. Elías aprendió esto de una forma impactante. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, entró en una crisis profunda. Se escondió en una cueva deprimido, deseando morir. Y en esa cueva Dios quiso hablarle. Primero vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Después fuego, pero tampoco. Finalmente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que Dios no siempre habla en lo espectacular, a veces habla en lo sutil, en lo que solo se oye cuando el alma deja de correr. Cristo puede hablarte de muchas formas, a través de su palabra escrita en la oración, por medio de un pensamiento que no es tuyo, una convicción interna, una impresión en el espíritu. También puede usar personas, predicaciones, circunstancias.
Pero para discernir cuál de esas voces viene de Él, necesitas haber afinado tu oído en la intimidad, porque nadie reconoce una voz que nunca ha escuchado de cerca. Y la voz de Cristo no se aprende por repetición, se reconoce por relación. Es como una madre en medio de una multitud. Puede haber 100 niños gritando, pero si su hijo llora, ella lo reconoce. ¿Por qué? Porque ha escuchado ese llanto miles de veces, porque lo ama, porque ha aprendido a distinguirlo. Así es Cristo contigo. Él quiere que lo conozcas tanto, que puedas distinguir su voz incluso cuando todo a tu alrededor sea caos. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Se construye cada día en lo secreto, en lo sencillo, en lo profundo. Y cuando aprendes a escucharle, ya no necesitas tantas señales externas porque ya tienes dirección interna. Ya no vives esperando una confirmación para cada decisión porque su voz se vuelve tu guía natural. Ya no temes equivocarte tanto porque sabes que Él te corregirá en el camino. Escuchar a Cristo te da descanso, te da paz, te hace caminar con seguridad, incluso si no entiendes todo, porque su voz es vida, su voz es luz, su voz te recuerda que no estás solo. Pero quiero advertirte algo. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, no porque no quiera hablarte, sino porque quiere enseñarte a confiar sin depender de sensaciones. En esos momentos, Él está probando tu madurez, está purificando tu fe, está enseñándote a vivir por convicción, no por emoción. No malinterpretes su silencio como ausencia. Muchas veces el maestro guarda silencio durante el examen, pero está presente observando, sosteniendo, guiando desde el Espíritu. Y si hoy estás en uno de esos momentos donde no oyes nada, donde no sientes nada, donde parece que tus oraciones rebotan contra el techo, quédate, no te muevas, no retrocedas, porque aunque no lo veas, algo se está moviendo y cuando menos lo esperes, ese susurro llegará. Y una sola palabra suya puede levantar lo que está muerto. Una sola frase de su boca puede sanar años de heridas. Un solo yo estoy contigo puede romper toda ansiedad. Por eso te invito hoy a hacer algo muy práctico, pero profundamente espiritual. Busca un momento de silencio total cada día. No para pedir, no para llorar, no para declarar, solo para estar, solo para oír, solo para decir, aquí estoy, Señor. No vengo con agenda, vengo a escucharte. Hazlo aunque al principio te cueste, aunque parezca que no sucede nada, porque en ese ejercicio estás afinando tu oído, estás entrenando tu alma, estás construyendo una relación que no depende del ruido. Y mientras más lo practiques, más reconocerás su voz. Y mientras más la reconozcas, más vivirás alineado. Y cuando estás alineado con su voz, no importa lo que el mundo grite, tu alma permanece en paz. La voz de Cristo no es como la voz de los hombres. Cuando Él habla, no solo comunica, transforma. Sus palabras no entran solo por los oídos, sino que atraviesan el alma, discerniendo lo que ni siquiera tú sabías que llevabas dentro. Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso quiere decir que cuando Jesús habla, nada dentro de ti permanece igual. No se trata solo de oír una frase bonita que te anime. Se trata de recibir una verdad que te moldee desde lo más profundo. Pero aquí está el desafío. Muchos quieren escuchar su voz, pero no están dispuestos a obedecer lo que Él diga. Y ese es el gran punto de quiebre para muchos creyentes. No es que Dios no les hable, es que cuando les habla no hacen nada con lo que escuchan. Se emocionan, se inspiran, se conmueven, pero no aplican. Y la voz de Cristo no fue diseñada para entretenerte, sino para dirigirte. Cada palabra suya trae propósito, corrección, empuje, alineación. Y si no estás dispuesto a obedecer, entonces poco a poco dejarás de oír, porque la sensibilidad espiritual se apaga cuando se ignora la voz de Dios. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa frase es dura, pero necesaria, porque no basta con emocionarte cada vez que Él habla. Hay que responder con acciones. Hay que cambiar de rumbo si Él lo pide. Hay que perdonar si Él lo dice. Hay que callar cuando Él manda callar. Hay que moverse cuando Él diga ve. Porque el que solo escucha, no obedece, termina endureciendo su corazón. Y un corazón endurecido es incapaz de discernir la voz de su maestro. ¿Quieres aprender a escuchar más claramente la voz de Cristo? Comienza obedeciendo lo último que te dijo. A veces queremos una nueva palabra, una nueva revelación, una nueva instrucción, pero aún no hicimos nada con lo anterior.
Y Dios no es un hablador impulsivo, Él es un Padre sabio. No te llenará de mensajes si no estás usando lo que ya te dio. Así como un padre no da más responsabilidades a un hijo que no ha sido fiel en lo básico, así también Dios prueba tu obediencia antes de darte más revelación. Y aquí entra una verdad clave: la obediencia afina el oído espiritual. Cuanto más obedeces, más claro oyes. Cuanto más ignoras, más sordo te vuelves. Porque la obediencia no es un requisito para merecer su voz. Es el canal que la mantiene fluida. Si quieres vivir con dirección continua, con paz interna, con decisiones acertadas, tienes que mantener una actitud constante de obediencia. Aunque no entiendas, aunque te duela, aunque vaya contra tus planes. Tomemos como ejemplo a Abraham. Dios le habló una vez y le pidió que saliera de su tierra, de su parentela, sin decirle a dónde iba. Y Abraham obedeció. Luego, más adelante, Dios le habla otra vez: toma a tu hijo, tu único, y ofrécelo en sacrificio. Una orden dura, incomprensible, radical. Pero Abraham no debatió, no pidió señales, no pospuso, obedeció. Y fue en esa obediencia donde Dios le habló una tercera vez: detente, ahora sé que me temes. No, ¿ves el patrón? Cada obediencia lo llevó a una nueva dimensión de revelación. Así funciona el reino. No necesitas muchas palabras, necesitas actuar sobre la palabra que ya tienes. Y si lo haces, escucharás más. Porque Dios confía más en quien pone en práctica su voz que en quien la memoriza, pero no la vive. Y tú fuiste llamado a vivir dirigido, no confundido, guiado, no errante, iluminado, no a tientas. Pero eso solo es posible si no solo hablas con Cristo, sino que también lo escuchas y haces lo que Él dice. Otra razón por la que a veces no logramos oír su voz claramente es porque tenemos el alma demasiado llena de otras voces. Opiniones de personas, noticias, redes sociales, pensamientos negativos, miedos, experiencias pasadas. Todo eso genera un ruido interno que compite con la voz del Espíritu. Y hasta que no vacíes ese ruido, no habrá espacio para lo eterno. Por eso Jesús una y otra vez se retiraba a lugares desiertos para orar. No porque necesitara escapar de la gente, sino porque entendía que la comunión con el Padre requiere concentración, quietud, aislamiento, no físico necesariamente, pero sí emocional. Y aquí es donde entra algo práctico. Necesitas crear un ambiente donde puedas discernir la voz de Cristo. Tal vez no puedes salir al desierto, pero puedes apagar el celular. Puedes madrugar antes que todos en tu casa. Puedes quedarte en silencio después de orar. Puedes escribir en un cuaderno lo que percibes que Dios te dice. Puedes leer la palabra y detenerte en un versículo que arda en tu corazón. Porque su voz no siempre viene como una palabra audible. A veces viene como un versículo que se repite en tu mente, como una sensación de paz o de urgencia, como una convicción que no te deja tranquilo. Y si estás atento, sabrás que no es algo tuyo, es Él hablándote. Cuando Cristo habla, el alma se calla, porque su voz no se discute, se recibe, no se debate, se honra, no se posterga, se obedece. Y esa actitud reverente es la que muchos han perdido. Nos hemos acostumbrado a hablar más de lo que escuchamos, a buscar más emoción que instrucción. Pero hoy Dios te llama a volver a esa posición de discípulo que se sienta a los pies del Maestro, que no está esperando un milagro, sino una palabra, que no quiere una experiencia, sino una dirección, porque cuando escuchas su voz, todo cobra sentido. Te das cuenta del poder que hay en una vida que oye a Cristo. Ya no andas sin rumbo, ya no vives dependiendo de la aprobación ajena, ya no necesitas consultar a todo el mundo para tomar una decisión, porque sabes que Él te habla. Y si Él habla, tú confías. Y si confías, caminas firme. Y si caminas firme, llegas a destino. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Una vida donde su voz sea más fuerte que tus dudas, más clara que tus emociones, más constante que tus temores. Y esa vida está disponible hoy, aquí, ahora. Solo necesitas hacer silencio y decirle desde el fondo de tu alma: Señor, háblame. Estoy listo para obedecer. Hablar con Cristo cada día y aprender a escuchar su voz son dos pilares fundamentales de la vida cristiana. Pero hay un principio más profundo que sostiene ambas realidades: la intimidad con Cristo. Porque puedes hablarle y hasta oírle ocasionalmente, pero si no hay intimidad constante, terminarás viviendo una relación superficial, emocional y débil espiritualmente.
La intimidad no se improvisa, no nace de un impulso, se construye con intención, con disciplina, con amor y con verdad. Muchos creyentes fracasan en su relación con Cristo, no por falta de fe, sino por falta de intimidad. Le creen a Dios, le oran cuando pueden, incluso leen la Biblia, pero no conocen su corazón. Saben de Él, pero no saben quién es Él. Tienen información, pero no tienen comunión. Y la comunión no se edifica en un día, se cultiva como una planta delicada, con agua diaria, con luz, con cuidado. Y eso requiere tiempo, no el tiempo que te sobra, sino el tiempo que eliges separar, porque es importante para ti. Jesús no vino a este mundo solo para perdonar tus pecados, vino para reconciliarte con el Padre y restaurar la comunión rota. Desde el principio, Dios no quiso solo redimirte, quiso habitar contigo, caminar contigo, hablar contigo como hablaba con Adán en el huerto, de forma cercana, constante, viva. Por eso cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Por qué? Porque ya no habría más barreras. Ya no sería solo el sacerdote el que podía entrar al lugar santo. Ahora tú, hijo, hija, podrías acercarte con confianza y no solo una vez al año, cada día, cada hora, cada momento. Pero esa invitación gloriosa ha sido menospreciada por muchos, porque mientras más crecemos en el Evangelio, más fácil es caer en la trampa de lo rutinario. Empezamos buscando a Cristo con pasión y terminamos relacionándonos con Él como con un conocido lejano. Oramos apurados, leemos sin retener, servimos sin disfrutar y todo se vuelve automático. ¿Por qué? Porque la intimidad fue reemplazada por la actividad. Y lo más triste es que puedes estar activo en todo y vacío por dentro. Eso fue lo que pasó con Marta y María. Jesús llegó a su casa. Marta, diligente, activa, ocupada, se encargaba de todo. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su voz. Marta no hacía nada malo, pero estaba distraída en lo bueno, mientras María estaba concentrada en lo esencial. Y Jesús lo dejó claro. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué escogió María? Intimidad, relación, prioridad, tiempo de calidad con el Maestro. Y Jesús no solo lo valoró, lo protegió. Esa escena debe confrontarnos. ¿Estamos siendo Marta o estamos siendo María? Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que olvidamos estar con Dios. Porque una vida sin intimidad con Cristo, tarde o temprano, se desgasta, se vuelve pesada, se vuelve esfuerzo humano, se vuelve religión sin presencia. Y cuando la presencia se apaga, la pasión se va detrás, porque el alma no fue creada para funcionar sin su cercanía. Pero, ¿cómo se construye esa intimidad? No es complicado.